es una presentación del Instituto Multidisciplinario sobre Globalización. El tema es la tecnología, innovación y la literacia de la información. Se basó en un artículo titulado Waiting for the Invisible Hand, Novel Products and the Role of Information in the Modern Market for Food. Y la pregunta que pretendo atacar es por qué las cosas rebotan y si es que estamos mejor ahora o antes. Así que voy a tratar de hacer una convergencia de estos elementos. Voy a empezar con una serie de definiciones para entendernos. La primera definición es sobre la tecnología y ahora estoy usando una definición mucho más sencillo que antes. Y entiendo la tecnología como la extensión de las capacidades humanas, entendiéndose las capacidades humanas físicas, pero también intelectuales. Y sobre el proceso de innovación, uso las teorías de un autor que aprecio mucho, que es Clayton Christensen. Y Clayton Christensen separa las innovaciones que sostienen contra las innovaciones que interrumpen los procesos o las tecnologías existentes. Y hay una diferencia, y es que las innovaciones que interrumpen surgen de las tecnologías existentes. Lo único es que atienden a una población con unas necesidades particulares que tiende a ser que quieren algo más barato, más sencillo, y inician atendiendo eso, y en la medida que se perfeccionan, pues sustituyen las tecnologías existentes y continúa este proceso de renovación tecnológica. La razón por la cual las innovaciones que interrumpen tienden luego a dominar es que surgen unas tecnologías que pueden hacer las cosas o más baratas, o más rápidas, o con más calidad. Así que yo creo que es importante que se estudie un poco las teorías de Clayton Christensen, que es realmente un pensamiento bien innovador. Y sobre las destrezas de información, sobre la literacia de la información, pues hay múltiples formas de entender esto, múltiples definiciones en el campo. Pero yo creo que lo importante es de que miremos a la información no solamente sobre el proceso de buscarlo y encontrarlo, pero sino también de entender que necesitamos información, que hay una brecha entre lo que dominamos y lo que debemos dominar, y también la necesidad de presentarlo de tal manera que sea entendible. Así que debemos trabajar una definición un poco más compleja. Naturalmente, tenemos que estar bien claros de que esto se trabaja dentro de unos ambientes. Y una cita que me impactó de Obama fue que él entendió de que él trabaja dentro de unos parámetros, dentro de unas fronteras, y por lo más que uno quisiese hacer cosas, pues las fronteras limitan cómo es que nosotros trabajamos. Y yo creo que es importante entender los ambientes en que trabajamos, precisamente tecnología e innovación y las destrezas de información. Pero vamos a entrar un poco en la historia para entender mi argumento. Tenemos que entender que el hombre o el ser humano en sus inicios fue nómada, que recogía sus alimentos de la naturaleza, y en ese proceso de ser nómada y confrontar la naturaleza de forma violenta, pues es que se inician nuestros cableados en el cerebro y nos da una serie de parámetros en términos de comportamiento. Ese comportamiento colectivo luego se va desarrollando cuando el ser humano va dominando la tierra, empieza a cultivar la tierra y cosechar
su producto agrícola y también domestica animales. Así que vemos un salto cualitativo en la vida del ser humano cuando ya empieza a trabajar la agricultura. Y ese proceso de trabajar la agricultura, pues lo obligó a trabajar una serie de herramientas que necesitaba para ser más eficiente en ese proceso de dominar la agricultura y de alimentarse. Es importante entender que como seres humanos nos desarrollamos en unas castas, en unas divisiones de tarea, porque algunos trabajaban la tierra y otros eran los que planificaban y otros que tenían dominio sobre los procesos de tener mejores productos agrícolas. Así que la sociedad se fue complicando, dividiéndose en castas y dando roles a diferentes personas en esas sociedades. Que esas sociedades se fueron desarrollando y complicándose, y vemos en esa división social cómo es que algunos trabajaban fuera de esas comunidades en la agricultura y otros en áreas más urbanas para precisamente una serie de tareas complementarias a esa sociedad agrícola. Pero el ser humano fue pasando por una transición de una sociedad agrícola a una sociedad urbana, y en esa transición pues se mantuvo esas castas, esas capas de poder, y esas capas de poder tenían como motivación ya en la época de la industrialización, la acumulación de capital. Así que el capitalismo es donde empieza ya a coordinar y trabajar la forma en que los seres humanos trabajaban ya su alimentación. Y el capitalismo pues le interesaban adelantos tecnológicos para mejorar sus ganancias, y esas tecnologías pues se vieron trabajándose bien fuertemente en el inicio de la época industrial, y surgen toda una serie de adelantos tecnológicos en complemento a precisamente esa producción agrícola, que incluyó las comunicaciones y el transporte para darle esas ganancias a esos capitalistas en su proceso de trabajar la agricultura. Lo que vemos luego es de que tenemos el desarrollo de una serie de inventos, como fue el vagón que transportaba ya carnes, y ese vagón que transportaba carne pues era un adelanto tecnológico importante. Pero cuando uno mira cómo se trabajaba los productos de carne, uno empieza a preguntar si estamos mejor o si las cosas no han rebotado, porque en ese proceso de hacer ganancias, pues compañías como Pullman, que desarrollaron ese vagón de transporte de refrigeración de carne, pues también era famoso por la explotación de sus trabajadores, y no meramente trabajadores adultos, sino los niños. Y la industria de la carne, donde procesaban, donde cortaban la carne, luego fueron denunciados por la higiene que tenían, la pobre higiene que tenían, y cómo es de que hubo una serie de problemas en términos de la calidad, la salubridad, porque precisamente era mejor tener pobre calidad de higiene para aumentar sus ganancias. Así que cuando vemos cómo es que hubo esa contaminación de los productos, uno pregunta por qué las cosas no han rebotado, y uno pregunta si es que estamos mejor ahora o como antes.
que surge, que vemos una serie de literatura surgir en cómo es que las tecnologías que eran usadas para mejorar el proceso de productividad agrícola se ha ido moviendo hacia el uso de las tecnologías para producir ganancias. Y vemos cómo es de que la situación del trigo, por ejemplo, se convierte en algo escandaloso porque surge el trigo blanco, que era más fácil para trabajar industrialmente, pero empezó a bajar su nivel de alimento, la calidad de alimentarnos. Le quitaban los alimentos del trigo porque industrialmente era más productivo el trigo no alimenticio. Y vemos cómo es que surgen voces de diferentes lugares reconociendo de que las corporaciones capitalistas estaban moviendo todo a su favor, incluyendo incursiones políticas para mejorar sus ganancias, y estaba afectando la calidad de la alimentación de la población, que implica que había múltiples formas de trabajar los alimentos y que requerían tecnologías para ser más eficiente y efectivo en su labor, pero que producían diferentes elementos que afectaban, incluyendo ocultar información al consumidor, como es desarrollar diferentes ingredientes o materia prima que podían afectar la calidad de la alimentación y la calidad en sí del ser humano, que nos lleva a seguir preguntándonos si estamos mejor, si las cosas nos están rebotando en nuestro desarrollo tecnológico. Y vemos cómo es que se desarrollan semillas que se venden, y luego tenemos una producción en términos global de unos países que venden semillas y otros que las compran, y tenemos luego todo un proceso de empobrecimiento de unas poblaciones porque no tienen ya el control de sus semillas. Y vemos cómo es que surgen todas unas campañas para esconder las modificaciones genéticas a los alimentos, y se gastan millones para precisamente esconder ese desarrollo de alimentos modificados genéticamente. Y vemos de que hay necesidad de más y más información. En un momento dado, la cocaína era visto como algo positivo, y lo vendían en el mercado abierto, y no se entendía, por un lado, las implicaciones hasta luego que pueden tener sobre la población. Y vemos cómo es que la Coca-Cola, por ejemplo, empezó con cocaína como parte de su ingrediente, junto con alcohol, y cuando vino la época de la prohibición, pues ahí la Coca-Cola tuvo que retirar el alcohol de su mezcla, y luego con la presión de la población también tuvieron luego que quitar la cocaína de sus ingredientes, pero eran productos que se vendían abiertamente. Esta caricatura ilustra cómo es de que muchas veces se lanzan al mercado productos que son alterados genéticamente, y todavía no tenemos la información completa de cuán dañino puede ser, pero se lanzan como quiera para luego descubrir ahí los problemas que puede tener en la población. Y más triste aún, como es que muchos de estos productos que se venden a los jóvenes carecen de alimentación, y es que empieza a afectar esa alimentación de nuestra juventud.
que uno pregunta si estamos mejor ahora con las tecnologías de la alimentación o que si estamos realmente peor. Y lo que está detrás de todo esto es esa avaricia de las compañías para hacer ganancias, a pesar de que está afectando tanta la necesidad humana de tener una buena alimentación. Y lo triste de nuevo es que como es de que unos países productores o controladores de ciertas tecnologías están llevando ahí a países más pobres a tener una participación en esta producción de alimentos modificados genéticamente. Quiero presentar un video sobre nuevas formas de producción y de forma más personalizada y cómo es que esto puede afectar la producción de los alimentos y qué impacto, y quiero reflexionar sobre esto, qué impacto tendría sobre nosotros en ese proceso de individualizar nuestra producción alimenticia. Espero que disfruten el video y gracias por estar conmigo en esta presentación. The way we make things is changing, radically. A new set of ideas and trends have emerged and combined to create a new industrial revolution, one led by people and human innovation. This new workforce is more entrepreneurial, more creative. They're using ideas like collaborative design teams on a global scale, rapid prototyping, advanced materials, and leaner, more customizable manufacturing. Once upon a time, a factory made one thing, or a few things. Now, a factory can make almost as many things as there are people to imagine them. Which begs the question, if a factory can build itself, what else can it build?